¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 5 de noviembre, son las 11 de la mañana con 2 minutos. Pues aquí ya estamos listos en Close-Up para iniciar con un personaje más. En esta ocasión vamos a hablar sobre Christopher Landó, un personaje conocido aquí en México. Fue el primer embajador que envió Donald Trump a México en su primer periodo de gobierno. Un personaje que realmente no tenía experiencia diplomática. Lo más cerca que había tenido en ese momento había sido pues el acompañamiento que pudo haber hecho desde su nacimiento con su padre, George Landó, quien sí fue embajador en distintas naciones de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, por ejemplo. Pues Christopher Landó lo hemos visto ahora, después de pasar un tiempo como embajador de México, es el segundo en el Departamento de Estado de Estados Unidos que encabeza Marco Rubio, es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, una posición muy importante desde la cual lo hemos visto más en un papel de inquisidor, de censurador en redes sociales, como le gusta a él autodenominarse quitavisas, lo que sea que signifique eso. Desde redes sociales ha ejercido, primero llamó a sus seguidores que denunciaran cualquier tipo de insulto, burla hacia Charlie Kirk, y cuando fue asesinado, para empezar a retirar visas. Eso se extendió a otros aspectos, como a quienes han denunciado el apoyo que ha dado Estados Unidos al gobierno de Israel en esta guerra genocida en la Franja de Gaza contra Palestina. Pero también lo ha extendido a otras cuestiones, a quienes respaldaron, por ejemplo, las protestas de migrantes allá en California. Ese es el personaje sobre el cual vamos a hablar, y vamos a iniciar con este primer close-up muy centrado, muy enfocado en las medidas injerencistas que ha querido llevar a cabo. Por ejemplo, aquí en México cuestionó que el gobierno de México, con toda su libertad soberana, con toda la soberanía, denunciara, se opusiera al embargo económico que se impone a Cuba. Lo hace en una sesión de Naciones Unidas. Christopher Landó no se queda callado y en un papel totalmente sorpresivo cuestiona el que se haya tomado esa decisión. Y después vamos viendo que forma realmente parte de una lógica en la cual, por ejemplo, está insistiendo mucho en que se coopere México y Estados Unidos en labores de narcotráfico. Vemos cómo se ha opuesto y ha criticado el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia. Bueno, sobre eso vamos a hablar en este primer close-up. Vamos a verlo y regresamos. El vocero del imperialismo. El subsecretario de Estado Christopher Landó ha puesto en marcha la maquinaria imperialista de Estados Unidos, enfrentándose en la región con el presidente de Colombia, con el mandatario de Venezuela, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro respectivamente, y entrometiéndose cada vez más en cuestiones que respetan y que obedecen únicamente a la soberanía mexicana. En este caso, en este último caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dejado muy claro cuál ha sido desde el inicio de su gobierno la postura de sí optar por una mayor cooperación en materia de inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, pero rechazando cualquier tipo de injerencia como la que empieza a perfilar en algunos asuntos Christopher Landó, quien de hecho fue el primer embajador que tuvo Donald Trump en México. Este domingo, por ejemplo, Landó usó el asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manzo, para llamar a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Fue lo que escribió textualmente en su cuenta de X. La presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo, como lo ha venido sosteniendo, que puede haber cooperación, sí, pero nunca subordinación por parte de algún gobierno. De hecho, unas horas después de que Landó hiciera este posicionamiento, la cadena de noticias NBC News
dio a conocer en exclusiva una información en la cual consultó a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, según la cual se está llevando a cabo un entrenamiento de fuerzas militares de Estados Unidos para contemplar una posible incursión en tareas de inteligencia, pero también en tareas en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. Estas labores, de acuerdo con la misma información, aún no han sido digamos, corroboradas. No se trata de algo que ya haya sido aprobado por el gobierno de Estados Unidos, son preliminares, no hay nada que indique que se vayan a llevar a cabo en el corto plazo. Sin embargo, sí muestran esta intención del gobierno estadounidense, del gobierno de Donald Trump, de evaluar la posible incursión de sus fuerzas militares o del uso de drones para atacar directamente a los cárteles de la droga mexicanos. Se trata del último, pero no es el único episodio que ha protagonizado el subsecretario de Estado Landó en contra del gobierno de México. Recordemos que hace apenas una semana criticó la postura que tomó el gobierno mexicano al votar a favor de poner el fin al bloqueo comercial contra Cuba durante una sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Landó criticó, como suele hacerlo normalmente a través de X, que países amigos promuevan la idea de que existe un bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, y argumentó que la decisión de levantar el embargo comercial corresponde solo a la política interna de su país, aun cuando lleva toda una consecuencia de medidas humanitarias y todo lo que conlleva este bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. En esa ocasión, la presidenta también le recordó que la política exterior de México la define México, y que si el apoyo a Cuba ha venido siendo histórico y la política exterior se define con base en los principios del gobierno de México. No ha sido la única confrontación que ha tenido con algún gobierno del continente americano. Landó también ha lanzado y cruzado acusaciones con el gobierno de Nicolás Maduro e incluso criticó en la OEA que la OEA no ha hecho nada no ha presionado al gobierno venezolano para poner fin a toda la situación antidemocrática que ocurre ahí, según lo que dijo el propio Landó. También ha cruzado declaraciones con el presidente colombiano Gustavo Petro. El propio Gustavo Petro ha dicho que Landó le ha lanzado todo tipo de descalificaciones e insultos. De hecho, el día que se anunció que Estados Unidos había quitado la visa al presidente Gustavo Petro, el propio Landó lo celebró con su ya conocido y autonombrado a sí mismo quitavisas, una imagen en la que Landó proyecta esta frase de quitavisas junto al escudo del gobierno estadounidense, pero de eso hablaremos en otro close-up. Para hablar sobre el personaje, platiqué con dos expertos en distintos aspectos en esta materia. Hablé, por ejemplo, con nuestra colaboradora, Alina Duarte. Usted la conocerá por su participación que tienen aquí en los espacios de Sin embargo, donde ella está todos los lunes en Versus. Bueno, hablamos con ella para que nos platicara precisamente la cuestión que hay detrás de este imperialismo con el cual encabeza todo este mandato que traen desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que encabeza Marco Rubio y de la cual es segundo Christopher Landó. Ella los ve como dos de un mismo concepto, dos personajes que forman de un mismo concepto, proyecto, idea, detrás de la cual está precisamente este injerencismo del que hablamos. Y por otra parte también hablamos con el monero Rapé. Usted recordará que cuando se da toda esta cuestión de persecución, de censura en redes sociales por parte de Landó, él rompe su visa. Hablamos con él y nos platica cómo en los hechos ha estado llevando a cabo Christopher Landó una estrategia ya muy conocida de bolsillo, de libreto, detrás de la cual hay que estar
muy cautelosos, observando, señalando, denunciando, y él decía, en su caso, dibujando. Vamos a ver estas dos entrevistas con estos dos grandes personajes y regresamos. Una cosa es la administración trompista y otro los verdaderos intereses que hay detrás de esta toma de decisiones y las presiones de los grandes lobbies, ¿no? En el caso de Venezuela sabemos que es un tema estratégico de recursos naturales, que es un tema de atacar a la mayor reserva petrolera del mundo, que además es un territorio con las llamadas tierras raras, con diamantes, con oro, ¿no? Es decir, no solamente es el tema de que les cae bien o les cae mal Nicolás Maduro, sino que no les están entregando lo que ellos quieren, que es su petróleo y todas las reservas probadas, ¿no? Es decir, se puede acabar todo el petróleo del mundo y sabemos que en Venezuela todavía va a haber. En el caso de Colombia, justamente pues fue, pues yo siempre digo que así como en Medio Oriente Israel es su colonia y su proxy, pues Colombia lo fue durante muchas décadas y obviamente el 2022 fue un terremoto en ese sentido para el imperialismo porque era el lugar en donde tenían asentadas sus bases militares, donde administraban el paso de drogas. No hay que derrumbar este mito de que están combatiendo al narcotráfico, en realidad la DEA se ha comprobado que lo está administrando y obviamente por eso está también en Colombia facilitando ese tránsito hacia Estados Unidos. En el caso de Cuba, bueno, es un proyecto político ideológico que inspiró a muchas otras resistencias en todo el continente durante la década de los 60, 70 y que no han logrado asfixiarlo al grado que quisieran, ¿no? Eh, Sin embargo, hoy Landau lo que hace es un poco sintetizar junto con Marco Rubio. Yo creo que ni siquiera los pondría por separado. Yo creo que lograron encontrar un grupo de halcones en la Casa Blanca que lograran llevar al extremo, ¿no? Lo que tuvieran que llevar, porque incluso halcones como John Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional de Donald Trump en el primer mandato, incluso ellos están hablando de la locura que significa entrar territorialmente a México, lo que implicaría, ¿no? Que ocurra algo así en Venezuela, aun cuando el propio John Bolton fue uno de los artífices de este asedio y de esta asfixia en contra de Venezuela. Entonces, encontraron hay actualmente personas que son mucho más extremistas que los halcones de la primera administración trompista. Entonces, hoy son un núcleo que están mucho más desesperados porque lo que están viendo es que no pueden contra China, que China hoy, sin hacer guerras, está tratando comercialmente con lo que Estados Unidos trató como su colonia durante 200 años, ¿no? América Latina. Entonces hay un desespero ante ese declive de la hegemonía de Estados Unidos, ante esa falta de consenso en torno incluso al modelo económico, por ejemplo, en el tema del neoliberalismo. El neoliberalismo era, digamos, incuestionable, ¿no? Durante la década de los 80s, 90s, y estamos viendo gobiernos de derecha hablando de proteccionismo para financiar a ciertas élites. Es decir, hay una mezcla, ¿no? Ahí que también ya no hay consenso sobre este modelo que al final pues está generando y generó durante también los 90s varios estallidos populares, reivindicaciones a la izquierda. Entonces, pues eso, yo vería en Landau un personaje que si bien es siniestro, hoy nos explica sin la autoría de alguien como Marco Rubio y sin el permiso de ser los rufianes que son de alguien como Donald Trump. Están actuando ahorita con una desfachatez, el manual de intervención, de invasión, de injerencismo, con con una puntualidad, ¿no? Primero les infestamos de armas, demandamos más droga, porque pues, voy a ser más adicta a mi gente y entonces necesito más droga y luego voy a comprar conciencias, ¿no? Check-in, así, check, check, check. Y luego voy a crear narrativas, diseñar narrativas, las que me convengan. Y entonces caliento la plaza, lo que eso signifique, o lo que está significando. Y ofrezco cooperación. Y parte final, la invasión.
Así de puntual, así punto por punto. Y no nada más lo está haciendo en México, sino está haciendo en donde se les ocurra, donde les interese, donde les convenga, ¿no? Sobre todo porque pues, países con unos recursos naturales inagotables, prácticamente inagotables. Entonces, por supuesto que están trabajando en ese sentido. Y a mí me parece que este ensayo de censura que está teniendo Christopher Landón es como si ya fuera o sea, como si fuera, ¿qué? Subsecretario de una colonia, como si fuera una especie de virrey o algo por el estilo, ¿no? A mí me preocupa mucho eso, que se sienta cómodo haciendo eso. Y yo creo que hay que entonces seguir insistiendo que no tiene derecho a censurar absolutamente a nadie en suelo mexicano, a nadie. Así que hay que proteger a la gente que censura, hay que señalarlo, ya que en mi caso dibujarlo. ¿Qué es el quitavisas? ¿Cómo se autodenomina de esa manera? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y bajo qué criterios? Bueno, en este segundo close-up vamos a hablar de este sobrenombre que se impone a sí mismo mediante la difusión, el uso de imágenes que pretenden ser heroicas o patrióticas en el caso de Landó, y que evidentemente han llevado una conversación de las implicaciones que tiene que un subsecretario, alguien con ese nivel, esté manteniendo ahora sí que un muy bajo nivel de conversación, de censura, en lo que expresan ciudadanos de otros países con respecto a Estados Unidos, castigándolos con el retiro de visas o al menos haciéndolo espectacularmente, mediáticamente de esa manera, porque en algunos casos no sabemos si es así, ¿no? En otros ha dicho que se quitan visas a personas que, por ejemplo, no las tienen. Vamos a ver este segundo close-up y volvemos. Landó, el quitavisas. Charlie Kirk, el activista de ultraderecha, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, como todos sabemos, era un vocero del trumpismo, una figura del propio MAGA, cuyo asesinato fue usado de hecho por el propio Trump y por su base para capitalizar su ira hacia la izquierda y hacia los críticos a su gobierno. En ese contexto, el hoy subsecretario de Estado Landó encabezó la cruzada de buscar a críticos de otros países, es decir, extraterritorialmente, que hubieran hablado mal de Kirk para quitarles las visas. De ahí que se autonombró y adoptó este mote del quitavisas. El 11 de septiembre, al día siguiente del asesinato de Kirk, Landó les pidió a sus seguidores en X, antes Twitter, que le enviaran ejemplos de personas que elogiaran, racionalizaran o se burlaran del suceso, es decir, del asesinato de Charlie Kirk, que dicho sea de paso nunca hay pretexto para celebrar ningún tipo de asesinato. En respuesta, los usuarios inundaron su cuenta con videos, capturas, con todo tipo de información sobre precisamente críticas y burlas y demás cuestiones hacia lo que le había ocurrido a Charlie Kirk. Fue entonces cuando Landó empezó a adoptar este raro personaje en X, el quitavisas, con el cual busca además emular una supuesta imagen heroica, haciéndose pasar por alguna especie de Batman al reflejar en una batiseñal el escudo de Estados Unidos y este mote del quitavisas, y en otras ocasiones adoptando una silueta y una imagen muy parecida a la de Superman, con una visión de rayos láser deshaciéndose de las visas, en lo que él asume como la caracterización de un personaje que sin duda ha dado de qué hablar en cuanto a reseñas, pero que los hechos implica el involucramiento, la censura, el acecho del segundo hombre más fuerte en la Secretaría de Estado de Estados Unidos contra cualquier persona que disienta, piense distinto a como piensa el gobierno de Donald Trump.
Ciertamente lo que inició como una represalia para quienes hablan mal de Charlie Kirk y todo este movimiento, esta censura que se dio a partir de Christopher Landau, en un momento dado transmutó y se movió hacia cualquier crítica que se generara en contra del gobierno de Estados Unidos, tanto en cuestión de su política interna como en cuestión de su política externa. En junio pasado, por ejemplo, Melissa Cornejo, quien es una consejera estatal de Morena en Jalisco, expresó su inconformidad por la cancelación de visas a quienes habían difundido contenido a favor de las protestas que habían tenido lugar en Los Ángeles, California. Protestas que se originaron a partir de las redadas que emprendió el gobierno de Donald Trump hacia todo lo que se viera y oliera a latinos, prácticamente unas cruzadas que desencadenaron protestas, inconformidad y todo una situación que llevó a manifestaciones a las calles, precisamente en crítica hacia las políticas de odio migratorias y persecución que persisten en el gobierno de Donald Trump. Bien, quienes se expresaron de esa manera, la respuesta por parte de la Secretaría de Estado fue irles quitando sus visas. La consejera estatal de Morena, independientemente del cargo, hace esta crítica y Landau la califica de vulgar, la afirmación, y afirma que eso era motivo suficiente para solicitar la cancelación de su visa, aun cuando ella no contaba con la misma. Pero bueno, desde ese momento ha sido evidente cómo Landau se ha convertido en una especie de inquisidor en redes sociales que identifica, acecha y amenaza con retirarle la visa a quienes critican alguna medida del gobierno de Trump, como ocurrió recientemente, por ejemplo, con el respaldo que ha dado Estados Unidos a Israel en la guerra genocida en Gaza. Uno de los episodios más recientes precisamente ocurrió con la activista mexicana Arlene Medrano, quien criticó a Estados Unidos como un estado genocidia que hace limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. Es textual lo que dice, y continuó en esta crítica. Palestina no es allá lejos cuando tenemos al estado genocida como vecino que también está haciendo limpieza étnica con nuestros hermanos mexicanos. En respuesta, Landau respondió con esta imagen que utiliza habitualmente en las redes sociales, esta imagen del quitavisas, acompañada del sello oficial del gobierno de Estados Unidos, dando cuenta que le había quitado la visa a Arlene Medrano, quien, como ocurrió en el otro caso, recuerdo que desde hace bastante tiempo, cuando fue deportada ya a Estados Unidos de pequeña, muy pequeña, ella no había vuelto a tramitar su visa. Es decir, también se ha vuelto una cuestión más mediática de pose, pero no deja de ser grave que el subsecretario de Estado, es decir, el segundo dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, se conduzca de esa manera a través de redes sociales, pero bueno, ahorita veremos que realmente ha sido parte de una conducta sistemática como ocurrió en la Embajada de México cuando la encabezó. Pues bien, no olvide dejar su like, es muy importante que lo deje para poderlo ver este video después, tener más contenido similar, acceso, o simple y sencillamente que cuando usted se conecte pueda ingresar muy fácilmente a nuestros programas. De igual forma, lo invitamos a suscribirse tanto Sin Embargo al Aire como a Estudio B de Sin Embargo al Aire para que pueda ver cada uno de nuestros programas, para que no se los pierda y siempre esté bien informado. Volviendo al tema de Christopher Landau, en esta entrevista que hice a Lina Duarte y al Monero Rapé, ambos me platican su perspectiva con respecto a qué implicaciones tiene que un subsecretario de Estado se llame a sí mismo quitavisas, tenga esta dinámica en redes sociales. Lina Duarte hace ambos hacen la crítica, Lina Duarte profundiza en las cuestiones y el Monero Rapé nos platica el momento en que él adopta la decisión de romper su visa y también ahonda las cuestiones de que un funcionario de ese nivel se conduzca de la manera en la que lo ha hecho. Vamos a ver estas entrevistas y regresamos.
Hay cosas que obviamente son parte del show de esta administración, que es andar quitando visas por X, ¿no? Eso me parece que habla más bien de lo denigrante que es hoy la política exterior estadounidense, que no tiene otra cosa más que andar en Twitter atacando y asusando a la gente. Pero sí hay otras cosas que tendrían que alentarnos, ¿no? Es decir, estos pronunciamientos que hace incluso no solo Landa o, por ejemplo, el propio Marco Rubio, cuando fue el asesinato de los asistentes los más cercanos a Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, él se pronunció también, Marco Rubio, diciendo que teníamos que aceptar prácticamente la ayuda estadounidense y nuevamente fomentar estos discursos de que México está gobernado por el narcotráfico. Ahora, en el caso de Michoacán, lo que vemos es algo que me parece es un poco más articulado. No estoy diciendo que no hay que cuestionar lo que ocurre en Michoacán y la política de seguridad, que obviamente no ha logrado cambiar en su totalidad, ¿no? La seguridad y la noción de seguridad en este país. Lo que sí cabe recordar es que muchos de estos episodios, el Culiacanazo, también había que cuestionarnos si Estados Unidos no estuvo ahí metido, que a mí me parece que pues tiene toda la pinta, ¿no? De operaciones de la CIA, de la DEA. En el caso de ahora de Michoacán, obviamente se suma todas las oligarquías mediáticas, tanto mexicanas como estadounidenses, para volver a insistir en que México tiene que aceptar la ayuda estadounidense. Básicamente fue en franca demostración de que me importa un camino su pase para pisar el suelo estadounidense en estos momentos. Creo que no es un buen tiempo para estar en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y todo su séquito, todos sus secuaces, todos sus amiguitos. Precisamente por lo que estamos viendo, a mí me parece incluso peligroso. Y, y cuando vimos, Hernández y yo, porque estábamos como solemos hacer, siempre estamos platicando y comentándonos cosas de lo que está pasando y por chat. Pues cuando vimos eso que hizo con esta Melissa Cornejo, al censurarla de manera tan cobarde, a mí me pareció un síntoma de cobardía absoluta. O sea, un alto funcionario de un gobierno de este tamaño, como es el de Estados Unidos, queriendo censurar a una joven mexicana en su uso libre y personal de decir lo que se le venga en gana. O sea, no tiene por qué ser censurada por nadie. Creo que no cometió ningún delito. No creo, estoy convencido de eso. Como para que venga un funcionario de otro país, ¿no? Pues me recordó mucho al personaje de Kiko, ¿no? Casi, casi chusma, chusma, ¿no? Y se fue a llorar a un rincón y con este comportamiento, o sea, yo creo que denota pues una mentalidad, una mentalidad muy inmadura, muy inmadura de parte de este funcionario. Vaya, no es nada más esa demostración, sino con muchas otras. Está usando la inteligencia artificial para crear este personaje basado en la batiseñal, ¿no? Como el quitavisas, o sea, híjole, o sea. Es como estar hablando con alguien que tiene muy poca edad mental. Y me parece que pues no hay que permitirle, o sea, no hay que dejar pasar estas conductas. Yo creo que sí se deben de señalar, se deben de dibujar, se deben de criticar, se deben de condenar. Debemos de arropar a cualquier compatriota que sea maltratado de esta forma, ¿no? Pues, tan torpe y yo creo que son síntomas de peligro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por su cabeza como para meterse con nosotros? O sea, ya es una franca intervención, ¿no? De lo que podemos decir y lo que no podemos decir. A mí me pareció
Lamentable, me sigue pareciendo lamentable, ¿no? Ese comportamiento. Ahora hasta una animación, ya se puso él en una caricatura animada con un antifaz, o sea, terrible. Entonces, pues eso, por eso hice esa acción de romper la visa. Muchas gracias a Miguel Ayala por su superchat. Muchas gracias. Igual a Hilda Olin que nos acompaña, al doctor Master of Puppets, a cada uno de ustedes que está en este programa, a Rosana García Cortés, a Tere Villa, a Elizabeth Holverson, a Miguel Álvarez, a cada uno de ustedes, a Jorge García. Muchas gracias por acompañarnos en esta aún mañana de miércoles 5 de noviembre. Pero, pues bien, sigamos hablando de Christopher Landau. Les decía, él tuvo un paso importante en la Embajada de México. En apariencias, simple y sencillamente se dedicaba, si uno lo seguía a través de redes sociales, subiendo contenido de un embajador que aparentemente disfrutaba de la cultura mexicana, no muy distinto a lo que pasó con Ken Salazar. Evidentemente, el que un embajador aquí en México, lo decía el monero Rapé, siempre tiene un papel relevante, puede mostrar una cara, pero en los hechos, la manera en la que opera, ahora sí que el representante en el país del gobierno de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, pues siempre es una posición clave, como hoy tenemos a Ron Johnson, ex agente de la CIA, Boina Verde, ex integrante del Comando Sur, del cual ya hemos hablado en distintos espacios. Bien, vamos a hablar en este close-up del paso, de las polémicas, los episodios protagónicos que encabezó Christopher Landau en su paso por México, como el hecho desde que el momento en el que estuvo, desde que llegó a la embajada, él ya conocía todo lo que había detrás de las investigaciones, el seguimiento que se hacía al general Salvador Cienfuegos, también esta manera que tiene de relacionarse en redes sociales. Ya en su paso por la embajada protagonizó cuestionamientos por confrontarse con estudiantes, con una estudiante que lo había criticado en diversos momentos. Bien, sobre todo eso vamos a hablar, y particularmente también las implicaciones que tiene el que un embajador de México se haya conducido de la manera en la que se condució, por ejemplo, en una investigación de un exfuncionario de la embajada señalado de abuso sexual. Sobre eso hablaremos, y también sobre su trayectoria antes de ser embajador. Vamos a ver este tercer y último close-up y regresamos. El embajador buena ondita. Christopher Landau juró como el subsecretario de Estado de Estados Unidos número 23. Lo hizo el 25 de marzo de 2025. Antes, como todos recordamos, se había desempeñado como embajador de Estados Unidos en México. Lo hizo de 2019 a 2021. De hecho, fue su primera representación diplomática. Él tiene una trayectoria más bien como abogado. Durante 30 años más o menos fue lo que se desempeñó. Ciertamente es hijo de George Landau, quien sí tenía toda una trayectoria diplomática, siendo embajador, por ejemplo, en Colombia, en España, en Venezuela. Bueno, está ese antecedente, pero él directamente no había ocupado un puesto de esta manera. Durante esta primera gestión fue muy común verlo más bien como un personaje asiduo en redes sociales que constantemente subía fotografías, comiendo en puestos mexicanos, disfrutando de la cultura mexicana y demás. Esa fue la imagen que proyectó durante el tiempo que estuvo en la embajada. Sin embargo, ese tiempo no estuvo exento de polémicas y de episodios que también nos han dado cuenta de quién es ese personaje Christopher Landau. Por ejemplo, en esta red fue denunciado por estudiantes del Colegio de México que lo acusaron de hacer un hostigamiento selectivo contra una compañera a quien Landau había denunciado por criticar sus publicaciones. Nuevamente, estás hablando de un estudiante y él con un cargo diplomático embajador, pues evidentemente eso le valió todo tipo de críticas. Otro cuestionamiento ya más grave fue en su gestión en octubre de 2020, cuando él mismo confesó que ya sabía que había una investigación en curso de la DEA
y una orden de aprehensión contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el exsecretario general de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue acusado de vínculos con el narcotráfico, fue detenido allá en Estados Unidos, se le trae aquí a México, la FGR no encuentra ningún elemento. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva a cuestionar las investigaciones que lleva a cabo la DEA sin informar al gobierno mexicano, y de hecho, como sabemos, eso da pauta a la ampliación de la Ley de Seguridad Interior que les fue poniendo candados. Por estos hechos, el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador le envió un escrito a Landó en el cual expresó su profundo descontento ante el hecho de que las autoridades de Estados Unidos no hayan avisado a México sobre la investigación contra Cienfuegos y su intención de detenerlo, principalmente porque todas esas investigaciones ocurrieron en territorio mexicano, si bien la detención fue allá en Estados Unidos. Una cuestión tan elemental como si alguien va a investigar a un funcionario ya en Estados Unidos, evidentemente no puede hacerlo por su cuenta, tiene que informar al gobierno de Estados Unidos, hacerlo consciente, y ni siquiera así estoy seguro de que el gobierno permitiría que esto ocurriera si se investiga a uno de los suyos. Ahora bien, en su paso por México también fue cuestionado por su silencio frente al caso de Brian Jeffrey Raymond. Es un ex trabajador de la Embajada de Estados Unidos en México que fue detenido en California en octubre de 2020 por abusar de por lo menos 22 mujeres que conocía por aplicaciones de citas y después las drogaba para abusar sexualmente de ellas. Fue en el periodo, este escándalo se desencadena en el periodo en el que estaba Christopher Landó, y fue muy criticado que pues, prácticamente reinó su silencio ante esta situación. Le decía con respecto a su trayectoria, Landó trabajó en la oficina de Washington del despacho legal Ellis George y tuvo una carrera de 3 décadas como abogado antes de convertirse como embajador, lo cual generó ciertas cuestionamientos ante Trump, que en un cargo diplomático tan relevante se eligiera a alguien prácticamente sin ningún tipo de experiencia diplomática, algo similar con el actual embajador Ron Johnson, quien ciertamente ya fue embajador en El Salvador, pero que tiene toda una trayectoria militar a cuestas. Como embajador, prácticamente como abogado, Landó tuvo entre sus clientes a lo largo de estas 3 décadas jueces federales que solicitaban aumentos salariales, empresas de biotecnología, al estado de Puerto Rico, y otro tipo de empresas, particularmente eran recursos, impugnaciones en las cuales él los representaba. Él es graduado por la Facultad de Derecho de Harvard y también ha llegado a trabajar como secretario de jueces de la Corte Suprema. Como le decía, Landó ya había tenido esta relación con la diplomacia a partir de su padre. De hecho, Landó nace en España de un padre diplomático. George Landó no tiene la nacionalidad española, puesto que nace dentro de la embajada estadounidense. Y, bueno, así es como se maneja la información, por lo tanto es estadounidense como tal. Será más tarde embajador en Paraguay, su padre, Chile, Venezuela. Y ya en su vida adulta, Landó llegó a ser director de una fundación, la Fundación Diplomacy Center, una organización sin ánimo de lucro que sostiene un museo por la diplomacia estadounidense dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ese es Christopher Landó. La plática que tuve con Alina Duarte, me comentó que no era fortuito que un personaje como Christopher Landó sea el subsecretario de Estado de Estados Unidos en una dependencia que encabeza Marco Rubio, un personaje que ya ha demostrado sus diferencias y hacia México, sus críticas y sobre todo hacia el proyecto que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy y previamente Andrés Manuel López Obrador. Me comentó la cuestión de que un personaje con estas características sea colocado como el segundo en el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene ciertamente implicaciones que van por ese injerencismo sobre el cual hay que estar siempre muy pendientes. Con esta última parte de la entrevista con Alina Duarte yo me estaría despidiendo.
Le agradezco mucho que me haya acompañado en este miércoles 5 de noviembre. Nos estamos despidiendo, son las 11:41 y estamos aquí dentro de 8 días esperándolos. Nos veremos dentro de 8 días para hablar sobre otro personaje más en Close Up. Muchas gracias. A mí me parece que de repente se cree que este mito del imperialismo es eso, es solo un rumor de pasillo, pero lo que vemos es que estos personajes despepitan y se muestran tal y como son y hablan de invasiones, de injerencias, se autonombran los quitavisas. Yo creo que eso habla mucho del desespero de Estados Unidos en un momento en donde ya no hay un consenso sobre lo que implica esa hegemonía que disputó durante décadas, ¿no? Es decir, antes nadie dudaba o nadie osaba en comerciar en una moneda que no fuese el dólar, nadie dudaba en no hacerle caso a los mandatos de la Casa Blanca, incluso los comunicados, ¿no? Del Departamento de Estado era como la ruta a seguir de varios países en donde no se dudaba, no se cuestionaba lo que declaraba la Casa Blanca. Hoy tienen a personajes como Christopher Landau, que primero hay que decir, conoce muy bien a México y eso, digamos, pues también creo hay que priorizar cuáles son los intereses de Estados Unidos en temas de política exterior, porque tiene a alguien como Marco Rubio, que le ha declarado la guerra a China, a Venezuela y a todo país de izquierda durante décadas, ¿no? Marco Rubio es la síntesis de esa política exterior estadounidense, incluso bipartidista, no solamente republicana, que busca llevar a cabo injerencias, desestabilizaciones o efectuar esto que la propia política exterior estadounidense considera como una doctrina, la doctrina del cambio de régimen, que no es sino implosionar gobiernos generalmente democráticamente electos. Entonces, ese es el perfil del secretario de Estado, pero resulta que en el segundo, como bien menciona Sobet, resulta que el segundo a cargo del Departamento de Estado es alguien como Christopher Landau, que tiene una radiografía completa de lo que implica México, una radiografía en términos de seguridad, en términos de economía, en términos de una relación bilateral que muchas veces estuvo marcada en más de una ocasión por este robo de territorio, ¿no? Por tratar de amenazar en varios rubros o incluso violaciones directas a la soberanía, como este episodio tristísimo de Rápido y Furioso que se gestó durante la administración de Felipe Calderón. Entonces, no es menor lo que estamos viendo ahora de personaje.